Hola, bienvenidos a Realidad Clasificada. El día de hoy venimos con una entrevista, una historia paranormal que sin duda alguna nos va a sorprender. Para eso hemos traído una invitada, Geraldine. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Muy bien. Cabe aclarar que también contamos con la compañía de Fish. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va todo? Excelentemente. Agradezco también la presencia de Geraldine. Queremos contarle a todos que esta vez queríamos traer una de esas historias que han marcado la vida de una persona como un antes y un después, después de haber enfrentado una situación de índole paranormal y de esas que te hace preguntarte realmente qué es lo que sucede en esa realidad alterna a la que sin duda está allí, pero que no la podemos ver. También queremos decirle que están abiertos los canales de comunicación disponibles para que ustedes, si así lo desean, se comuniquen con nosotros y nos compartan sus historias, que sin duda estaremos aquí disponibles para escucharlas y para compartirlas. Y bueno, Geraldine, nos gustaría saber un poco más de ti, de dónde eres. ¿Nos podrías contar? Sí, claro. Bueno, mi nombre es Geraldine. Yo vengo de Puerto Asís, Putumayo. Actualmente me encuentro en la ciudad de Manizales estudiando en la universidad. Y pues estaba en redes y le encontré pues el podcast de ustedes y quise contactarlos para contar mi historia. Muchas gracias, Geraldine, por contactarte y por querer compartir. Estamos ansiosos de verdad por escucharte. Primero, pues agradecerte, Geraldine, por haber querido vincularte a nuestro proyecto y que sepas que esto lo hacemos por pasión. Nos encanta escuchar historias y nos encanta contarle un poco a la gente de eso que tal vez sucede en nuestros alrededores, pero que no nos enteramos. Entonces, por favor, nos gustaría escuchar tu historia. Bueno, el suceso que a mí me ocurrió fue hace muchos años, como en el año 2008 creo, y ocurrió cuando yo tenía como 9 10 años. Bueno, yo, como ya les comenté, soy de Puerto Asís, Putumayo, un pueblo, y el pueblo en general es como, está rodeado como de mucha selva, o sea, tiene mucha zona verde. Y para ese momento, en una de las casas en las que yo vivía, como que el patio colinaba con una, pues como con un monte, digámoslo así, súper grande. Muchas hectáreas de selva. En Puerto Asís siempre se ha creído que pues el bosque como que aguarda muchos misterios, como que siempre hay muchas cosas que habitan en él. Pues claramente cosas como que no son, o sea, como cosas paranormales. Bueno, para ese entonces fue una noche, ya era de madrugada y mi papá pues se encontraba mirando como una película de terror en la sala y yo estaba en la pieza con mi mamá, la cual quedaba muy cerca del patio, y en el patio teníamos una ventana súper grande que daba como si se podía mirar pues como todo este panorama de la selva que les comento. Eh, Mi papá, después de un rato de la película, decidió como ir a la habitación y estar con nosotras. Entonces yo decidí contarles a ellos una historia, pues de un caso paranormal que le había pasado a alguien ahí en el pueblo. Y pues yo les estaba comentando este caso. Cuando yo termino de contarles, o sea, comentarles a ellos el caso, mmm, ellos me dijeron como que pues que miedo esas cosas, que pasara eso. En esas mi papá pues se va hacia el patio para alistarse ya para dormir y yo me quedo en la habitación con mi mamá. Ambas estábamos sentadas como al borde de la cama con
la espalda hacia la pared. Estábamos muy juntas, o sea, nuestros hombros se tocaban. Enfrente de nosotros había como un ropero con mucha ropa. Y estábamos ahí hablando pues sobre la historia que yo les acababa de contar. Para eso ya eran como la 1:30 de la mañana tal vez, cuando de la nada la ropa que estaba sobre el ropero se cae. O sea, era pues como una montaña de ropa y se cae. Pasa esto y mi mamá me mira y empieza a decir como, es que esos son los espíritus sí existen, hay gente que no cree, pero nosotros sí tenemos que creer en ellos porque pues los espíritus sí existen. Yo le digo como que mami no diga eso porque pues qué miedo, yo era muy pequeña y esas cosas me aterraban mucho, entonces yo le digo como no mami no digas eso. Listo. Cuando nosotros estábamos hablando de eso, yo en ese entonces tenía 2 perros súper grandes, eran 2 perros grandes. Entonces cuando los perros estaban como en la sala, cuando de la nada los perros entran corriendo a la habitación como con, o sea, los pelos erizados y venían como ladrando, enojados, venían muy bravos en dirección hacia nosotros, o sea, hacia la cama donde estábamos. Cuando los perros entran a la habitación así corriendo y justo antes como de saltar hacia la cama, de la nada se caen, ambos se resbalan, pero fue más como si les hubieran cogido las 4 patas y las hubieran jalado. Entonces mi mamá se suelta a reír. Entonces yo en ese momento también me reí un poco porque pensé que nos estábamos riendo, que los perros se habían caído. En ese momento la vista como que se me desenfocó. O sea, yo la escuchaba a ella reír, pero la vista se me desenfocó y justo para ese momento pues yo volteo a mirarla y a decirle como mami ya, porque sí sentía que, o sea, como que escuchaba que se estaba riendo mucho, pero dentro de mí, o sea, era como que estaba muy asonsada, como que miraba todo borroso o escuchaba los sonidos así como lejos. Entonces yo la volteo a mirar y yo le digo como mami ya, y estaba todo así súper borroso. Yo le pongo la mano en el pecho y le pedía pues como que se calmara, que ya no se riera más. La cara no se la podía ver, se la miraba como muy desenfocada y solamente recuerdo como que la tenía muy roja, muy roja, como cuando uno se pone nervioso y se pone los cachetes rojos, así. Y yo ahí en ese momento ya no recuerdo mucho, solamente recuerdo que sí, o sea, sí, después de ese suceso como que miré como una luz como apagándose. O sea, como la luz del bombillo, pero desvaneciéndose. Después de eso, no sé realmente cuánto tiempo pasó. Yo pues no tenía, pues no sabía el tiempo, no tenía conciencia del tiempo. Entonces, lo próximo que recuerdo es que mi papá como que me jaló del brazo y me puso así como detrás de él y le decía a mi mamá como ya, ¿qué te pasa? Cálmate, ¿qué te pasa? Y yo salí corriendo de la casa. O sea, yo salí corriendo descalza, o sea, fuera de la casa. Todo era como en piedras, pero yo salí corriendo hacia donde unos vecinos que estaban como tomando. Yo salgo y lo que yo les digo es como ayúdenme, que a mi mamá se le metió algo, pero no más. O sea, hasta el momento yo no sé si fue como que mi subconsciente, no sé, sabía realmente lo que estaba pasando, pero ni siquiera yo sé por qué yo estaba diciendo que se le había metido algo, si yo lo último que recordaba era que ella se estaba riendo y luego que mi papá como que me jaló y me sacó de la cama.
Cuando yo vuelvo a la casa, unos minutos después, mi mamá ya estaba como en la primera habitación, que era la mía, y estaba pues con mi papá y con mis hermanos. Y yo le pregunto que qué pasó, y mis hermanos y mi papá le preguntaban que qué pasó, y ella decía que no sabía, o sea, que ella no se acuerda de nada, o sea, que qué pasó, ella nos preguntaba a nosotros. Entonces mi papá en ese momento le dice pues que él estaba en el patio, que se estaba cepillando, y que de la nada empezó a escuchar como una risa demoníaca, o sea, una risa como esas que aparecen en las películas, tal cual, o sea, una risa espantosa. Él la describe como algo horrible, y él dice que cuando él escuchó esta risa, él lo que hizo fue como entrar a la habitación, y entonces encontró a mi mamá, que me tenía como acostada sobre la cama y estaba encima mío ahorcándome. Entonces él de una pues llegó a empujarle y a quitarme de ahí, y entonces mi mamá decía que ella no se acordaba de nada de eso, o sea, que ella no recuerda haber hecho nada de eso, que como así. Mi papá le dice que sí, que ella se estaba riendo de esta manera, y que cuando él la miró, la cara no era la cara de ella, o sea, era que la cara como si se lo hubiera desfigurado, o sea, que no era mi mamá. Entonces estuvimos como un rato ahí sentados, y mi mamá no decía nada, o sea, yo la miraba y ella me miraba a mí, pero yo sabía que no era mi mamá, o sea, los ojos eran unos ojos que estaban totalmente perdidos, y su cara, o sea, la expresión de toda su cara en sí era que no era ella. Entonces nosotros somos una familia muy creyente, o sea, muy devota a Dios desde siempre, o sea, yo desde que nací pues tengo recuerdo de asistir a la iglesia y todo eso. Entonces, para ese momento nosotros llamamos a mi abuela y a mi tío, pues que fueran a la casa porque había pasado eso, y pues teníamos miedo y todo eso. Entonces mi mamá la sentamos en uno de los muebles de la sala, y nos sentamos todos como alrededor de ella. Entonces mi tío llegó pues con la Biblia, él empezó como a hablarle la palabra de Dios y todo eso, y mi mamá era sentada en el mueble y lo miraba, pero no decía nada, simplemente lo miraba, y era como con esta expresión que yo no reconocía. Cuando después de unos 20 minutos tal vez, de que mi tío estuvo pues hablando de la palabra de Dios y todo eso, y leyendo la Biblia, mi mamá de la nada se le tira a mi tío. Entonces todos alcanzamos brincamos hacia ella a cogerla, y ella cayó en el piso a revolcarse, y tenía una fuerza sobrenatural, o sea, tenía una fuerza que no podemos explicar. Entonces nos tocó cogerla como de a 2 personas por brazo, por pierna, y entonces estaba pues así gritando, y se reía muchísimo, se reía así con una risa toda burlona, era una risa de burla. Entonces nosotros empezamos a reprenderla, o sea, como a reprender todo espíritu que estuviera dentro de ella, y estuvimos así tal vez unos 5 minutos, cuando ella pegó un grito y se calmó, o sea, cerró los ojos y solamente tenía como una respiración muy agitada, y quedó ahí, ya después de eso ya despertó, o sea, ella decía que no recordaba nada, que lo único que recordaba era que cuando la ropa cayó, alguien al oído le decía como que dígale, o sea, que me dijera a mí que los espíritus existían, que teníamos que creer en ellos, o sea, todo lo que ella me decía era porque ella estaba, o sea, simplemente estaba diciendo lo que la voz le decía que dijera. Entonces la voz empezó a decirle que tenía que matarme,
y por eso ella se lanzó encima mío como a ahorcarme, porque le decía que pues que me matara, que tenía que matarme. Que ella solamente recordaba eso y como que no tenía control de su cuerpo, o sea, que cuando estaba pasando como eso, que ella como que no, simplemente no podía controlar ni lo que hablaba ni lo que hacía, pues hasta donde tuvo conciencia. Después de eso, como que yo entré en como en un estado de shock, no sé cómo llamarlo, en el que yo no comía, yo no dormía, yo no podía asistir a clases, yo no era capaz de bañarme sola, o sea, nada, o sea, por completamente como que el miedo se había apoderado de mí y yo no era capaz de ser como una persona funcional, o sea, para quedarme dormida tenía que ser por ahí al mediodía y con la puerta de la sala abierta y yo en el mueble de la sala, porque si no como que no era capaz y ya me dormía, era como por el cansancio físico que tenía. Entonces esto estuvo pasando como por unas 3 semanas aproximadamente, cuando mi abuela me llevó a donde un pastor que siempre ha sido el pastor de la familia, y ella me dijo como que pues que él había llegado de Cali, que fuéramos. Entonces listo, nosotros fuimos, decidimos ir. Cuando yo le conté pues toda la historia, todo lo que había pasado, él empezó como a ministrar todo eso y me hizo una liberación en la que él me dijo que ese demonio, bueno, ese espíritu que salió del cuerpo de mi mamá se refugia en mí, o sea, deshabitó el cuerpo de ella para habitar el mío. Simplemente que en el mío lo hizo de una manera diferente, o sea, no lo hizo de manera como que entró y atacó de una, o bueno, se dio a sentir, sino que en mí estaba, era como un espíritu de miedo en el que me iba calcomiendo y me iba consumiendo poco a poco. Por eso yo no, o sea, mi miedo fue tan grande, o sea, el miedo que ese espíritu estaba depositando en mí, no me permitía dormir, ni comer, ni ser pues como un adulto funcional, pues como una persona funcional. Entonces, después de esa liberación, yo retomé mi vida normal, o sea, ya volví a comer, ya podía dormir tranquila, ya podía estar sola, ya podía estar cerca de mi mamá, porque algo que me pasó fue que yo no podía ni siquiera ver a mi mamá, o sea, yo la miraba, no sé, a unos metros de distancia y yo salía corriendo o le decía que no se me acercara. Y pues después de eso ya yo pude retomar mi vida normal. De verdad impactado, Geraldine, impactado con tu historia, la verdad algo muy raro, una experiencia muy traumante, la verdad que un espíritu se presencie de esa manera en un familiar cercano, la verdad terrible. Pero yo tengo una pregunta para ti, me gustaría saber, tú antes de que sucediera esto, ¿eras escéptica o creías? Pues como ya les comenté, yo toda mi vida he sido creyente, o sea, he ido a la iglesia. Entonces nosotros como que sí teníamos, pues como que sabíamos de la existencia, o sea, sabíamos que estos espíritus existen y todo eso, pero no, nunca había vivido una experiencia como esa. O sea, era la primera vez que presenciabas, sí, ¿verdad? Sí, o sea, es como que tú sabes de algo, pero más nunca lo has visto ni has tenido ningún acercamiento. Entiendo. Volviendo un poco a la historia, a mí me llama mucho la atención un par de eventos que vi de los que nos comentaste. Y uno es cómo podemos ver cómo los animales, en este caso los perros, nos pueden avisar o advertirnos de que algo está sucediendo. En este caso, los 2 perros que tú mencionas entran a la habitación y se les ve muy enojados, nerviosos, temblorosos, con rabia, como si le estuvieran ladrando a algún ladrón, o de pronto que ellos estuvieran viendo algo que está allí pero que nosotros no somos capaces de ver.
Entonces, a mí me gustaría que tú me detalles un poco más qué fue lo que te pudieron transmitir a través de los ojos de los perros, que tú dices que, bueno, al principio parecía como si fuera, bueno, algo exagerado de los perros y que hasta terminó siendo algo cómico porque ellos se resbalaron, pero sin embargo tú poco a poco te empezaste a dar cuenta de que algo no estaba bien. Pues yo, o sea, desde el suceso en el que cayó la ropa, yo sí, pues me puse como nerviosa y más por los comentarios de mi mamá, pero no, pues nunca imaginé nada más allá. Pero me pareció muy extraño cómo los perros desde la sala, o sea, entraron corriendo, así pero ladrando y con la piel súper, o sea, como con los pelos de punta hacia nosotras, o sea, era como si ellos pudieran estar mirando algo que estaba ahí con nosotras, que nosotras no, porque fue como si ellos hubieran visto a un extraño. Entonces ellos entraron así súper corriendo y con rabia, y cuando los perros cayeron, nosotros pues en ese momento yo creí que como que no, pues se resbalaron porque el piso era como pues de baldosa, cerámica. Pero, o sea, ahora después pues, de ya todo lo que pasó y ya como que pensando más a detalle, no siento que haya sido que los perros se resbalaran, sino que como ya les comenté, ahora que hago memoria, fue como si les cogieran las cuatro patas y los jalaran, o sea, como si la intención de que, o sea, como si que ellos cayeran fuera intencional como para que no llegaran hacia nosotras. Es bastante interesante este comportamiento de los animales. Ya lo hemos visto antes en muchos animales. Sin duda alguna, los perros son uno de los principales, digamos que canales que se pueden utilizar para evidenciar o de pronto saber de antemano algo que va a suceder, por ejemplo, algún terremoto, algún sismo, algo de esta, o también de lo de los espíritus. Entonces, esa parte es muy interesante, saber que como que fue como el primer indicio o lo primero que pudimos observar, que se pudo observar en relación con este caso, con la primera muestra de lo paranormal de este evento traumático. Y ya que tocamos el tema de las mascotas, de los perros, me gustaría saber que cómo ellos se comportaron después, o sea, días después de que todo esto sucedió, cuál fue el comportamiento hacia ti, hacia tu mamá. Los perros presentaban un comportamiento extraño en la casa, en el lugar donde habitaban, sus alrededores. ¿Qué pasó con ellos? Pues para este tiempo yo era muy pequeña, entonces casi no logro recordarlo bien, pero después como de lo sucedido como tal, los perros siguieron como actuando con normalidad, o sea, ya no ladraban, no, todo normal con ellos. Aunque sí había una cosa, ahora que recuerdo, y era que yo siempre soy como muy unida a mis perros, y más pues en ese entonces que era muy pequeña. Entonces yo como que dormía con ellos, mantenía mucho con ellos, pero después del suceso de mi mamá, los perros como que estaban alejados de mí, o sea, como que ya no dormían conmigo o mantenían un poco como distantes, y ya todo como que ya volvió a la normalidad fue después de que yo tuve la liberación. ¿Y en tu familia ha existido antecedentes de sucesos paranormales, que tu padre, tu madre y tíos, bueno, o cercanos hayan tenido experiencias similares? Sí, mi mamá sí, antes de ese suceso, pues sí había tenido más experiencias, no directamente como una posesión, pero sí había visto o sentido cosas en su pasado. Es interesante ver cómo, digamos que existen algunas personas que tienen como esa facilidad para sentir cosas, percibir cosas, energías o hasta ver cosas que cualquiera no ve. Y esas personas son, digamos, encomendadas con quiero pensar, con alguna misión
Entonces, tal vez sea que en este caso no haya sido como directamente a ti que se te haya querido hacer el daño, sino que tal vez ese don o ese regalo que se le ha encomendado a ella querían que terminara. Entonces puede ser que haya sucedido de esa manera y que no haya llegado, digamos que a cumplir su meta, que era generar una posesión como tal completa, sino que se pudo evitar y se pudo conseguir hacer una liberación, como nos contaste. Nunca lo había pensado de esa manera, la verdad. Yo quiero que nos cuentes un poco, porque me parece muy interesante la parte donde tú ya como tal pierdes la noción del tiempo y del espacio como tal, que no sabes que está sucediendo algo, entras prácticamente en shock y mencionas que pierdes como tu mirada se desenfoca, sientes como que todo va lento, que no puedes controlar a gusto tu cuerpo. Entonces, de lo que recuerdes en ese momento, ¿cuál era, digamos que la sensación más abrumadora que estabas teniendo en ese momento? Yo creo que yo sentía mucho miedo por alguna razón, o sea, era como que no era totalmente consciente de lo que estaba sucediendo, porque cabe resaltar que a diferencia de mi papá, yo siempre escuché la risa de mi mamá completamente normal. Sí sentí, escuché que como que se estaba riendo demasiado, o sea, como que ya era mucha la risa, pero yo nunca la escuché distorsionada, sino solo tenía como mucho miedo, o sea, tenía demasiado miedo. Y sí, como dices, o sea, como que toda la mirada se me desenfocó y sentía que todo era muy lento, o sea, sentía como la risa como lenta, como que me movía, o sea, como si todo estuviera pasando en una cámara lenta. Mm. Vaya, sí, definitivamente estos casos asombran a cualquiera y dan como el espacio a pensar que la realidad en la que vivimos puede ser distorsionada por un evento como estos, un evento traumático. Yo quería preguntarte algo y es que recuerdo algún caso pasado en donde la razón por la cual sucedían eventos paranormales en una casa era debido a que previo a todos estos sucesos, la casa había sido visitada por alguna persona que era familiar, amigo, compañero, conocido, pero que hacía mucho tiempo que no se lo veía, que no visitaba la casa. Y coincidencialmente, justo antes de que iniciara a suceder los sucesos extraños, esta persona aparece. No sé si en tu caso de pronto haya sucedido algo similar. Sí, ahorita que lo mencionas, sí recuerdo que justo antes de ese suceso recibimos como una visita que realmente pues no esperábamos. Era de un conocido de mi mamá, o sea que pues muchos años atrás ellos habían como sostenido una relación, pero mi mamá no sabía nada de la vida de él hace años, y nos tomó totalmente por sorpresa como que él estuviera otra vez como en el pueblo y así. Pues él había visitado a mi abuela, entonces le había preguntado por mi mamá, que dónde vive, que quiero verla. Entonces él llegó como a la casa, ese día. Yo me acuerdo que nosotros le brindamos, pues hicimos almuerzo, todo eso, y él se fue. Y digamos como que mi mamá, cuando yo le pregunté como que quién era, si ella me comentó pues que era una relación pasada, y que él en su momento pues fue perteneciente de la guerrilla. Y como que ahorita que recuerdo, ya sí me llegó a decir como que él sabía cosas de, ¿cómo se le llama esto? Como
de artes ocultas, digámoslo así, de esta manera. Pero pues eso había sido hace mucho tiempo. O sea, lo que ustedes se quieren referir, Fish, a lo que te entiendo, tu pregunta y la respuesta, Geraldine, es que las energías de las personas pueden ser, o sea, que están ligadas y quedan en ese lugar al que visitaron o con las intenciones que tenían con la persona. Sí, definitivamente. Es decir, puede pasar que haya una persona que sencillamente es que suele suceder. Una persona que tenga una energía negativa o una energía muy pesada, basta con que entre a algún lugar para que todo se torne pesado como tal. Entonces, mira que puede suceder que alguien que tenga algún tipo de problema, no sé, dentro de su vida, haya llegado a la casa y haya descargado toda su energía en ese lugar y que haya generado como el ambiente propicio para que se desarrollen estas cosas que son completamente negativas y que pueden sin lugar a duda afectar la vida de una persona o en este caso de una familia en general. Y creo que aquí es donde entra el factor de que hay gente que se dice que es muy de energía débil, por así decirlo, que cualquier pues, situación se le pega. Ejemplo, por ejemplo, el mal de ojo, el mal aire, suponiendo que son una combinación, una mezcla ahí propicia. Y Geraldine, después de estos sucesos, actualmente ha vuelto a suceder algo, tú has podido llevar tu vida con tranquilidad, o sientes que hay alguien te observa, te persigue en sombras, bueno, o normalmente todo. Pues después de ese suceso sí me pasaron más cosas. Yo siento que no como de esa magnitud, pero sí me pasaban más cosas, como que a veces escuchaba ruidos o de pronto yo tengo una prima que mantenía mucho conmigo y ella pues puede mirar estas cosas como espíritus y así. Entonces ella a veces miraba pues gente en mí, o sea, como espíritus en mi casa o cosas así. Pues cabe resaltar que ya era otra casa. Pero entonces es como que hay un punto donde como que uno normaliza eso. O sea, siento que mi familia en general ha tenido diferentes experiencias así, o sea, muchas. Entonces es como que ya nosotros llegamos a un punto donde pues normalizamos mucho eso. Yo creo que también por la zona en la que vivimos. Ok, pero o sea, ya en la casa donde pasó estos sucesos ya no viven, ya... No, nosotros ok. después de eso decidimos trastearnos pues también como por mi salud mental y todo eso. Listo. Me gusta pensar que esta liberación de la que tú hablas y de la que se te practicó funcionó de manera tal que, pues como nos cuentas, has perdido un poco más el miedo a estos, digamos, cualquier cosa que suceda, ¿no? Como un ruido, como unos pasos, golpes, bueno. Y que te ha servido de fortaleza para que cada vez te sientas con la valentía de poder enfrentar las cosas que sucedan en general y que pues hayan hecho de ti eso, una persona más fuerte hoy en día. ¿Así lo consideras? Sí, por completo. O sea, después de esa experiencia, por lo general yo era alguien extremadamente nerviosa. O sea, algo sonaba en la cocina y yo era de las que salía corriendo de la casa. O sea, no era como que solamente, ay, me asusté ya, sino que yo era tanto mi miedo que yo me salía de la casa, me iba a quedar donde alguna tía o así y no volvía a la casa o ya volvía, pues no sé, ya cuando mis papás como que no, venga, venga. Pero después de eso es como que ya cada que, digamos, me han pasado estos sucesos, como que escucho cosas, tal vez las siento, las miro, es más como que me nace un instinto de luchar contra eso, o sea, como de empezar a reprenderlo, de que ya no esté más aquí, que ya no me atormente más, y es más como que me nace eso. Bueno, la verdad, Geraldine, muy interesante tu historia, algo que sin duda nos deja los pelos de punta. Queremos agradecerte por participar, por compartir tu historia, tu suceso. Y la verdad, bienvenida cuando gustes. Si quieres compartirnos alguna de otras tus historias que te han sucedido, bienvenidos. Sin lugar a dudas, esta historia definitivamente va
a dejar mucho que pensar a las personas tal vez que se sientan relacionadas con estos casos, que les haya sucedido algo similar. Entonces, ya lo saben, amigos, ya están abiertos los comentarios. Y a ti, Geraldine, muchísimas gracias por participar. No, gracias a ustedes por recibirme. Muy bien, amigos, pues este ha sido un capítulo más de Realidad Clasificada Podcast, esperando que haya sido su completo agrado y que se hayan divertido, entretenido y tal vez sentido relacionados o sentido identificados en este caso. Y ya lo saben, suscríbanse, denle like, apoyen, compartan por favor, esto nos sirve mucho para llegar a muchas más personas y cada vez conocer más historias. Nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.